Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de volver a contar con Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Con Mónica Redondo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y con Pablo Del Amo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas, gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los tres y vamos a hablar de la contraofensiva ucraniana. Y como Pablo viene menos por el canal, pues creo que es mejor que empiece él un poco en qué momento se encuentra, que empiece él a opinar. Vale, bueno, pues básicamente el momento actual es que bueno, hay que entender que la contraofensiva ya lleva más de 2 meses, que empezó 4 o 5 de junio, creo recordar. Y bueno, pues la ofensiva, como ha admitido las autoridades ucranianas y bueno, y las autoridades occidentales, pues no va tan rápido como se esperaba, ¿no? Esto es normal debido a que, evidentemente, es un frente tremendamente fortificado. Además de que los rusos también han trincherados y cuentan con la superioridad aérea y unos sistemas de artillería bastante potentes, ¿no? Digamos que Ucrania lo tenía muy difícil antes y lo sigue teniendo muy difícil para poder llegar a, digamos, al objetivo estratégico que sería cortar, digamos, el corredor de Crimea con Rusia, ¿no? En este momento, pues básicamente están echando toda la carne en el asador porque se ha sabido desde ayer que han desplegado todas las brigadas de reserva que tenían. Incluso se ha visto ya las imágenes de los vehículos blindados Marder que vienen de Alemania y los Strikers, los Challenger 2 que estarían dentro de esta brigada, que es la 82, creo recordar que es de transportada, que es de las buenas, de las más mejor preparadas, pues también estarían ahí, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo lo que han conseguido los ucranianos es conquistar Urizne, no sé cómo se pronuncia, lo siento por mi ucraniano, no es el mejor, pero bueno, digamos que están abriendo, pues digamos, una especie de brecha en el sur del Donetsk. Mientras siguen intentando conquistar Robotine, que eso es ya en Zaporilla, ¿no? Que están intentando aislarla por el este, que es una de las, digamos, posiciones que llevan tiempo desde, atacando a los ucranianos. Pero bueno, yo personalmente creo que la situación es muy complicada. Ahora, sobre todo, que el objetivo de Ucrania va a ser presionar con todo lo que tienen a los rusos para intentar romper la primera línea de defensa e intentar llegar a la segunda en unas semanas. Pero sigue siendo complicado porque, claro, en el momento en el que te has arriesgado con todo, estás echando la carne al asador, puedes dar una ventana de oportunidad para los rusos para realizar algún contraataque, porque lo que están haciendo los rusos es contraatacar en pequeñas contraataques, evidentemente no fuertes, pero además, aparte de ello, pues están, pues, por ejemplo, atacando en Kupiansk, la zona de Lugansk, que eso hace que Ucrania tenga que llevar refuerzos a esas zonas, ¿no? Digamos que la situación, en mi opinión, es que para Ucrania es bastante complicado y eso también se puede ver con los múltiples reportes que hay y artículos que hay muy críticos en la prensa occidental y sobre todo de las declaraciones que está habiendo en Washington sobre los siguientes pasos a dar si finalmente la ofensiva ucraniana pues no es un éxito, más bien un fracaso. Mónica o Nacho, me da igual, quien quiera de los dos. Yo sí que creo que, o sea, estamos en un momento que para Ucrania es súper complicado y sí que es cierto que las expectativas desde el inicio estaban tan altas con que fuera una contraofensiva rapidísima, con unos resultados y con unos avances muy rápidos, pero lo que pasa es que la situación no es la misma, ¿no? En agosto o septiembre de hace un año que la de hoy. También es cierto que los rusos han aprendido, ¿no?, de las lecciones, de las cosas que fallaron quizá en el frente, como en el de Kharkiv en el mes de septiembre, tal, no van a repetir estos mismos errores, con lo cual es mucho más complicado. Y es cierto que las expectativas están tan altas que lo que pasa que al mínimo avance sí que se ve como una buena noticia, pero está todo el rato esta sensación de que no es suficiente, ¿no? De que, vale, se ha recuperado este pueblo de la zona del Donbass súper bien, pero como que todo el rato está como esta sensación. Y yo con esto tengo un poquito de sentimientos encontrados, porque no sé bien cómo interpretarlo. Por un lado, dices, vale, todo el mundo quiere, ¿no?, que esto vaya lo más rápido posible, pero por otro lado hay unas complicaciones logísticas y militares que lo hacen casi imposible, ¿no? Y yo la verdad es que a pesar de que no está yendo
todo lo rápido que nos gustaría, yo sí que veo que sí hay avances, o sea, no es que estemos completamente estancados. Lo que pasa es que, bueno, estamos yendo más lentos de lo que nos gustaría, ¿no? Y en esto, o sea, el tema de que haya una diversificación como de los frentes, ¿no? O sea, además de lo que hemos hablado, se habló hace una semana que habían vuelto a cruzar el Dnieper. Hay un montón de cositas ahí, ¿no? Que son súper relevantes, pero que al final, si tú diversificas tus fuerzas, como si dijéramos, ¿no? Es mucho más complicado que logres un avance impresionante porque no te da como la capacidad, ¿no? Con lo cual, bueno, yo siempre cuando estamos en este discurso, ¿no? De Occidente de que está yendo más lento y que por otro lado, Kiev dice, bueno, esto no es una película de Hollywood, esto va así, como que yo siempre estoy ahí como diciendo, no quiero ser tampoco demasiado optimista, como diciendo, pero si lo estamos haciendo bien, cuando quizá no, ¿no? Y es cierto que si las ayudas hubieran llegado antes, quizá se hubieran conseguido más avances, pero bueno, yo siempre estoy ahí como en un 50-50, ¿no? Que no sé bien, no sé cómo lo ves tú, Nacho, si también tú te sientes así, porque yo hay muchas veces que no sé ya. Sí, a ver, yo coincido en gran parte con ustedes, pero me parece que lo que hubo fue un cambio en la estrategia ucraniana que es bastante evidente y es que eh, está haciendo algo parecido a la anterior contraofensiva, que es hacer suponerle a Rusia que iba para un lado, iba para el otro, pero no en el ámbito territorial, sino en la estrategia de desgaste. Entonces, la idea que me hago yo de la ofensiva esta es que han cambiado pequeños avances que no son espectaculares como el de porque no se dan las condiciones, porque le han permitido, le han dado tiempo a Rusia a fortificarse y estacionar tropas en zonas con una densidad de defensas muy alta, pero que a cambio están proponiendo un tipo de combate que va a ir degradando lo que son las unidades de paracaidistas, de infantería de marinas, e inclusive los Stormtroopers, estas famosas unidades de choque de Rusia, ir degradando de a poco, porque acá me parece que confluyen dos estrategias que son la de Ucrania y la de Occidente. Y siempre digo lo mismo, no, hay dos estrategias paralelas. Por un lado, Ucrania necesita ir degradando a Rusia para poder utilizar, como está empezando a hacer ahora, como bien dijo Pablo, con el tema de la aparición de los Challenger y los Marder, lo que sería la parte más sustantiva de la fuerza que fue preparando. Pero por otro lado, Occidente necesita degradar a Rusia. Entonces, el tiempo que va pasando se está usando para las dos estrategias. Por un lado, Ucrania para degradar militarmente el frente en las zonas que más le conviene, y Occidente para seguir degradando la capacidad militar rusa con vistas a disminuir a futuro el problema estratégico que le plantea Putin a partir de la invasión de Ucrania. Entonces, lo que digo es cierto, no hay grandes avances territoriales porque no puede, porque Ucrania no puede, porque no puede avanzar sobre esa densidad de defensas. Entonces, ¿cuál era la alternativa que tenía? Degradar lo mejor que pueda las mejores unidades rusas, sobre todo las unidades que tienen los armamentos más modernos, que todavía conservan los T-90, los T-80, las mejores versiones del T-72. Y en ese sentido, y al menos viendo las bajas verificadas visualmente, lo estaría logrando, y con eso cierro, en el sentido que cuando uno observa las bajas verificadas, se da cuenta que se rompió un dogma, que es que, como venía sucediendo en la guerra, el que ataca pierde 3-1, en una proporción de 3-1, es un dogma, es como algo esperable. Y sin embargo, con Ucrania atacando, está perdiendo un poquito más Rusia. Entonces me parece que ahí está la verificación empírica de lo que les estoy diciendo, y es que Ucrania avanza con cuidado porque otra cosa no puede hacer, y por último, porque también sabe que el costo político que paga por la pérdida de vidas humanas en el frente no es el mismo que paga Rusia. Digamos, el valor de una vida para Ucrania no es el mismo que para Rusia, por una cuestión de que Ucrania no tiene la misma
cantera de hombres ni la misma disposición que Rusia, y Rusia es el ocupante y Ucrania es el que defiende. Entonces, en la medida que pierda más hombres que Rusia, es una derrota. Entonces, si juntamos todo este paquete de ideas, en mi opinión, Ucrania hace lo que puede con los medios que tiene, y podría haber hecho mucho más si Occidente se hubiese empeñado más parejamente en darle recursos, si Alemania se hubiese comportado como Polonia o como los países bálticos, si Turquía se hubiese comprometido como lo hizo, no sé, Estados Unidos, si Francia no hubiese dudado, si España hubiese comprometido aún más, si el mundo se hubiese comprometido más. Pero la realidad es que Ucrania también es un territorio de especulación política para los países de Occidente, y eso también afecta mucho la capacidad militar de Ucrania. Pablo, Mónica, ¿queréis decir algo a lo que habéis estado comentando? Sí, bueno, en cuanto a las expectativas, tengo que decir, evidentemente, que las expectativas también venían de los propios ucranianos, que hicieron una campaña muy agresiva de comunicación diciendo que van a arrollar a los rusos. Luego, evidentemente, los que más o menos sabían de temas militares, pues evidentemente decían que no iba a ser así. Pero bueno, hubo una campaña de expectativas muy grande también de Ucrania, quiere decir que ahora dicen que no, intentan atemperar los ánimos porque es verdad que no tienen las capacidades ahora mismo para romper el frente. Quiere decir, es que no tienen ni superioridad aérea. Quiere decir, si no les has dado superioridad aérea, ¿cómo pretendes romper un frente tan fortificado? Quiere decir, que es que la OTAN nunca hubiera, creo que la OTAN hay que tener en cuenta que nunca hubiera hecho una ofensiva de estas características con las capacidades que tiene ahora mismo Ucrania. Porque en tanta inferioridad de capacidades aéreas, blindados incluso, sistemas artilleros, sistemas antidefensa, incluso de hombres. Quiere decir, porque tampoco es que tengan superioridad numérica muy abrumadora a los ucranianos, como si pasaba el año pasado. Es que, bueno, al final es el juego político que también ha comentado Nacho, ¿no? O sea, quiero decir, los ucranianos necesitan jugar con esas expectativas para que Occidente les siga suministrando armas y munición, etcétera, y necesitan victorias, porque si no hay victorias se acaba el riego de ayuda. Ese es el problema, que están, al final, al depender tanto de Occidente, necesitan estar siempre con expectativas y intentar siempre dando ganancias. Porque siempre, como estamos viendo, el momento en el que hay mínimas dificultades, pues ya digamos que el apoyo sigue manteniéndose, pero ya surgen voces que dicen que, bueno, que esto igual hay que empezar a pensar en un asunto, en un arreglo político, ¿no? Veremos. Y luego en cuanto a las bajas, yo personalmente yo pienso, por lo que veo en el frente y por lo que veo de todo lo que están lanzando los ucranianos, yo veo que son los ucranianos que tienen más bajas. Quiere decir, han lanzado todas las reservas ya. Y luego están teniendo muchísimos problemas a la hora de reclutar. Y luego todos los problemas que ha habido con las bajas de vehículos blindados que ha tenido Ucrania. Que Estados Unidos les sigue estando enviando vehículos blindados porque es que creo recordar que decía el New York Times en la primera intentonas, creo que se quedaron perdieron varias brigadas el 40% de sus vehículos blindados. Eso es una barbaridad. Es decir, que yo no creo que Ucrania esté perdiendo menos. Yo creo que al revés, está perdiendo más, pero porque es lógico, porque está saltando una posición muy fortificada. Eso sí, están haciendo lo que se conoce, que es el cambio de estrategia de la contrabatería, ¿no? Que están haciendo bastante daño a los sistemas de artillería rusos. Pero yo pienso que, por lo que veo en el frente y por el número de bajas, etcétera, porque las bajas ucranianas normalmente no se contabilizan tanto como las rusas, por cuestión de que, bueno, que estamos también en un territorio de propaganda, pues yo creo que eso hay que tenerlo bastante en cuenta, pero es normal. También el dogma, también estoy de acuerdo en el sentido, con el dogma de Nacho diciendo que el atacante siempre sufre más bajas, eso no tiene que ver. Todo depende de la estrategia y tiene que ver de las capacidades propias del atacante y del defensor, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y por eso, evidentemente, y también estoy de acuerdo con Nacho en el sentido de que Ucrania hace lo que puede con los medios que tiene. Y tampoco hay que esperar milagros, que es de hecho lo que parecía que esperaban los estadounidenses, que ellos sabían que los medios que les habían dado no eran suficientes, pero que esperaban un milagro, según lo dicen los propios funcionarios a medios afines como New York Times o Wall Street Journal, ¿no? Sí, es que esto, además, es que se ha como un poquito metido esta idea como en la cabeza de que estamos en uno de los momentos más relevantes por eso, porque ya llevamos más, pues casi, bueno,
más de 1 año y medio. El tema de las ayudas se posiciona como una fecha súper importante, las elecciones en 2024 en Estados Unidos, porque podría ser que depende de quién gane, que pueda haber un cambio ahí con el apoyo, con lo cual, como también este milagro que se esperaba, estoy súper de acuerdo por todos los lados, porque es cierto que Kiev también que ha vendido un poquito la piel de los antes de cazarlo, al principio sí que es cierto, ¿eh? Pero luego cuando ya se acercaba la fecha que todo el mundo estaba, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? Y decían, ahora, y ya como que de repente allí bajaron y empezaron un poquito más una estrategia un poquito distinta, pero es cierto que han estado durante meses que ellos mismos se venían muy arriba, ¿no? Pero es eso, que se ha posicionado el resultado de lo que suceda en este momento como una cosa súper importante que puede ser muy decisiva. Si esta contraofensiva no sale como nos esperamos, pues qué es lo que va a suceder con las ayudas si no gana Biden, y aunque gane, ¿no? Cómo puede llegar a cambiar un poco como esta percepción, ¿no? Así que bueno, eso, que sí, que lo que decías, ¿no? Que no es solamente que Occidente tenía las expectativas muy altas, sino que también es cierto que Ucrania también, y sobre esto yo cuando estuve es una cosa que lo veo todavía en la gente mucho, que se le ha metido como en la cabeza ya. Tú hablas con cualquiera y en muy poquitas ocasiones hay alguien que te diga, uy, pues esto yo no lo veo claro. O sea, como que todo el mundo, como mucho, lo que te dicen es, bueno, es verdad que quizá es en este frente específico, está un poquito más complicado, pero en general todo el mundo tiene como un discurso de vamos a ganar y lo vamos a petar. O sea, como que no hay duda, que es una cosa que a mí también cuando yo estaba allí como que me sorprendía muchísimo, que yo decía, ostras, ¿no? O sea, casi nadie duda. Y vale, quizá porque estaban hablando conmigo, que saben que quizá voy a publicar algo de lo que me digan, ¿no? Pero no me dio tampoco como esa sensación, ¿no? O sea, que bueno, eso, que sí que hay como una moral en este sentido, al menos en los sitios en los que yo estuve, respecto a los resultados de la contraofensiva, una moral más alta de lo que me imaginaba yo. No digo altísima, digo más alta de lo que yo pensaba. Esto que decís es crucial, es importantísimo, porque el resultado de la ofensiva no es lo mismo en términos del análisis que podemos hacer nosotros que el análisis que hacen los propios ucranianos. Uh-huh. La ofensiva en sí, el presentarle batalla a Rusia, es un objetivo en sí mismo, independientemente de los logros. Por eso Ucrania está actuando en 4 frentes simultáneos, ¿sí? Está avanzando en Bakhmut, pequeños avances. Está avanzando en Robotine, en Urusaine, y hace pequeños cruces del Dnieper. Y para mí es importante entender esto por el tema de los tiempos. Una cosa es obtener un objetivo concreto, específico, militar, con un resultado político como sería tomar Tomcat, ¿sí? Que es un nudo ferroviario, es un sitio estratégico que puede plantearse como objetivo intermedio de llegar a Berdiansk o a Melitopol o a Mariupol. Pero el otro objetivo, que es avanzar aunque sea 1 kilómetro por semana, 2 kilómetros por semana, es un logro para Ucrania, pero que no es un logro para los europeos o fuera de Ucrania. Y ese diferencial, si nosotros lo entendemos, nos abre la puerta al otro escenario. Y es que una cosa es el apoyo que le puede dar Estados Unidos a Ucrania. Otra cosa diferente es el apoyo que le puede dar Europa a Ucrania, porque es un asunto europeo antes que americano. Y otra cosa completamente distinta es la resistencia que se plantea en Ucrania a la presencia de Rusia en su territorio, particularmente el que está más allá de Crimea, que es el que fue tomado a partir de febrero del 2022. Para Ucrania no hay opciones.
Eso es algo importante, por lo menos más allá de la opinión que tengamos los que estamos fuera de Ucrania, la opinión que tengan los europeos, la opinión que tengan los trampistas, bidenistas o lo que fuese, Ucrania va a seguir peleando, aunque sea con palos, y no va a aceptar ninguna entrega de territorio. Esto porque lo digo porque estoy en contacto con ucranianos y me transmiten exactamente lo mismo. Aunque nos dejen solos, nos volveremos chechenos. Eso me lo dijo el otro día una ucraniana. Nos volveremos chechenos. Tenemos que hacer guerra de guerrillas. Pero para nosotros esto no se termina. Entonces, un poco para recapitular lo que dije, no es lo mismo el análisis que hacemos nosotros del macro, desde la geoestrategia, que desde la mentalidad de los ucranianos después de las dos invasiones, la del 2014 y la de 2022. Para Ucrania la guerra no se termina, inclusive no se termina si Rusia se va de su territorio, porque ahí tiene que seguir preparada para defenderse. Es una guerra constante y para nosotros es difícil entenderlo eso y quizás en nuestros cálculos no estamos teniendo muy en cuenta el factor de la guerra permanente, que es diferente a de la guerra localizada que tienen algunos analistas, entre los que estoy yo, yo me incluyo. Y para mí a veces es un error es tratar de entender desde la mentalidad, es como cuando los europeos trataban de entender a los españoles trataban de entender a los incas o a los mayas. Sí, perfecto. Son muy buenas las explicaciones, pero hay que entender al pueblo también, qué es cómo es su idiosincrasia, como para poder conocer sus motivaciones y qué es lo que puede suceder. En eso me siento un absoluto ignorante. Creo que Ucrania tiene otros tiempos, otros objetivos y que van más allá de la política que se mueve tanto en los centros de análisis como en los escenarios particulares de cada país. Sí, quiere decir que es evidentemente que para Ucrania es inaceptable cualquier cesión del territorio. Quiere decir que esto lo han dicho por activa y por pasiva. Hace poco, creo recordar, ayer o antes de ayer, el propio jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, que yo creo que es importante este tipo de declaraciones, dijo que igual para una solución al conflicto sería que Ucrania cediese territorios a Rusia a cambio de la adhesión de Ucrania en la OTAN. Evidentemente Ucrania ha dicho que no, obviamente, pero al final sí, los ucranianos tienen evidentemente sus propios intereses, tienen su propia agenda, pero al final es que dependen de Occidente. Quiero decir, y no solamente en cuestión de armas, porque sí, puedes plantear una guerra de guerrillas a Rusia, también depende de dónde. De hecho, lo están haciendo en territorios ocupados, por ejemplo, en Melitopol ha habido muchos atentados, con cochebombas, etcétera. Pero la cuestión es, ¿y quién sostiene el Estado ucraniano? Que ahora mismo quien está sosteniendo el Estado ucraniano es Occidente. Si Occidente en un momento decide cortar el grifo, que no creo, porque no, porque al final han puesto demasiado ímpetu en Ucrania, en que Ucrania no pierda sobre todo, más que gane. Muy comprometido. Sí, perdón. No, que ya están demasiado comprometidos, ya pasaron Por eso, que ya están tan demasiado comprometidos para nunca, quiero decir, que hablaba Mónica antes de que si gana Trump, no creo que pare el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, porque es que es una derrota de Ucrania, es una derrota geopolítica de toda la OTAN y todo el bloque occidental. No tiene, a lo mejor lo que se puede hacer es, en todo caso, bajar los envíos de ayuda. Pero eso es lo que está diciendo, que Ucrania al final depende de lo que se decida en Washington, en Bruselas, en París. Ese es el problema de los ucranianos. Porque evidentemente pues ellos no van a aceptar una cesión de territorio y es muy fácil decirlo desde Washington porque no es su territorio. Pero en esas estamos, yo creo. Y yo lo que me preocuparía sobre todo, si fuese Ucrania y también Occidente, es la cuestión del largo plazo. En el largo plazo, en el sentido de cómo se va a sostener la guerra a largo plazo sin una industria militar capaz de seguir el ritmo de la guerra de Ucrania. Yo creo que esa es la cuestión que se deben plantear en Europa de cómo van a hacerlo, y no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, con industrias militares que no están capacitadas para una guerra de estas dimensiones, que estamos hablando de una guerra de alta intensidad entre dos estados y dos fuerzas que usan cientos de miles de hombres, miles de blindados, misiles, munición de artillería, millones de proyectiles de munición de artillería,
yo creo que eso es lo que se debería también tener en cuenta en Occidente, que yo creo que no se está teniendo tanto en cuenta, porque al final, y aún así, aunque haya un alto el fuego y haya un acuerdo de paz que dure lo que tenga que durar, porque también estoy de acuerdo que aunque haya un acuerdo de paz, la tensión va a seguir ahí y puede siempre haber un conato de otro nuevo conflicto, de cómo van a poder pues seguir armando a Ucrania o seguir ellos reforzándose, los propios europeos y Estados Unidos, de cara a una confrontación que puede ser militar en Ucrania u otros escenarios. También estoy pensando en China. Yo creo que es una cuestión, también una reflexión que deben hacer los europeos, sobre todo los europeos occidentales en el largo plazo, en la cuestión de Ucrania y de otros escenarios. Yo sí que creo que este es uno de los retos de qué va a suceder si verdaderamente esto dura los meses que sea más y que o sea, no van a frenar las ayudas, no las cortarán al 100, pero sí pueden llegar a limitarlas en cierto modo, digo, en un escenario, ¿no? Y el tema es que lo que yo creo es que precisamente este escenario tan complicado en el que una guerra a largo plazo cabe la posibilidad que sea casi insostenible, es lo que hará que quizá nos vemos en un momento en el que Occidente empieza a comerle un poquito la oreja a Zelensky, que para que intente ceder en algún punto, que es lo que decías ya, ¿no? Que ya estamos viendo quizá algunas pequeñas señales, y yo creo que esto va a suceder más y que si verdaderamente la contraofensiva está como hasta ahora, ¿no? Que es esta estrategia como de el desgaste tal, y que es una cosa lenta, yo creo que esta reflexión la van a tener que hacer súper de acuerdo, y también creo que quizás es el inicio de esas conversaciones que podríamos llegar a ver entre gobiernos de Occidente y el gobierno de Kiev para decirle, oye, esto es insostenible, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, de todas maneras, lo de Stoltenberg ofreciendo territorio ucraniano me parece que fue más una picardía y una chicana a Rusia, porque uno de los motivos de la invasión rusa, una de las justificaciones, fue que no quería que Ucrania, o sea, que un país de la OTAN esté otra vez en sus fronteras. Recordemos que ya tiene varios y no quiere que Ucrania, que es un territorio muy especial para la historia de Rusia, esté en la OTAN. Y después hay otro. Yo también creo, creo que el desgaste modifica las expectativas, pero no olvidemos que también estamos hablando de un desgaste de Rusia. Rusia está afrontando un déficit que hoy estamos a agosto, llegando a septiembre, es un 30% superior al que tenían planificado para todo el año. Recordemos que hay un hecho objetivo, que es que está sacando tanques viejos, tanques muy antiguos del parque. Recordemos que Putin prometió una victoria en una operación especial que nunca llamó guerra. Recordemos el motín de Wagner, pero también recordemos que se anexó 4 territorios que no controla y que políticamente tiene que controlar. Por lo tanto, si vamos a los papeles, también Rusia está sometida a un desgaste no solamente económico y militar, sino también político, porque en la medida que pasa el tiempo, Putin no puede demostrar una victoria. Lo que sí puede demostrar es una resistencia, que no es lo mismo. No es lo mismo ser una potencia de primer grado y estar avanzando en un territorio que estar defendiéndose como no lo debería ser una potencia si se quiere presentar como tal. Entonces el desgaste se da de los dos lados. Y en este juego de desgaste es el que yo les decía antes, que para mí discurre la guerra más allá del frente militar. Están jugando los dos a desgastarse, militar y políticamente. Es cierto, todo lo que ustedes dicen, ¿eh? Yo no encuentro un punto de desacuerdo en lo que dijeron, pero me parece que en esta batalla de desgaste no tenemos un final cierto. O a veces me dicen que yo digo que va a ganar Ucrania. No, yo digo que no sé si va a ganar Ucrania o va a ganar Rusia, pero lo que estoy seguro es que no hay un resultado dictado y que muchos de los análisis se montan sobre el preconcepto de que alguno de los dos puede ganar. Y lo que digo es, no sabemos, no tenemos idea, lo que tenemos son pantallazos, datos separados,
que cuesta mucho conectar, precisamente por lo que decía Pablo de la propaganda, porque no sabemos cuánto es realidad y cuánto es propaganda. Pero en los números fríos tenemos un país contra otro país, con una coalición occidental que apoya a este país y este país con una tradición de guerra que está preparado para el largo plazo. En los dos lados hay potencia para aguantar y que sea largo. De este lado de Occidente hay que ver si el costo económico es sostenible y de este lado si el costo económico y político, bueno, en realidad los dos, es sostenible. Y la realidad es que no tenemos una solución a esa ecuación. No la tenemos. No sabemos qué puede llegar a pasar. Por lo tanto, yo siempre pido calma y que seamos pacientes. Están jugando, esto es como una pelea de box en donde nadie tira la piña ganadora. Se están pegando los riñones, avanzan, retroceden y no sabemos, no tenemos la más mínima idea de qué es lo que va a pasar. Eso es lo único que sé es que ignoramos todo. Yo, sí, yo estoy de Sí. acuerdo con eso, que al final no sé, es que es muy complicado, por no decir imposible, determinar cuál es el futuro. Claro, yo por ejemplo estaba hablando del tema de la cuestión de la industria militar occidental, porque al final están los datos. Yo, por ejemplo, no puedo acceder a los datos de Rusia, de cuánto está. Yo hay datos, hay cosas, pero yo no sé exactamente cuántos misiles o cuántos proyectiles de artillería están fabricando los rusos al mes, que eso pues sería bastante importante, sería para saber en qué punto están. Yo sé que están en una economía de guerra, que evidentemente están siendo desgastados económicamente, pero que bueno, que están en un proceso, yo creo que según lo que yo he leído, aguantar unos cuantos años así. Luego ya veremos qué ocurre con el estado de la economía rusa, pero están para aguantar cuantos años así. Y eso es lo que es la estrategia de Putin ahora mismo, de esperar, de desgastar, de intentar pues que a lo mejor que Occidente se canse y que los ucranianos, pues a fuerza de poner más números, de poner más blindados, de poner más hombres en la guerra, pues que eventualmente pues el peso de los recursos de recursos humanos y de recursos materiales, etcétera, pues que digamos que incline la balanza, ¿no? Claro, eso es una apuesta. Te puede salir bien, te puede salir mal. Quiero decir, esa es la cuestión. Y al final, todo lo que sea ahora mismo especular, pues yo creo que es más bien interesante más bien analizar los ánimos que hay, ¿no? En el sentido de qué están diciendo ahora en Occidente, qué están diciendo en Rusia, qué están diciendo en Ucrania, más que lo que pueda pasar o los escenarios que hay. Yo personalmente, yo de hecho sigo sosteniendo que la guerra va para largo, que lo máximo a lo mismo a lo que pueden aspirar ahora mismo es un alto el fuego, pero es que a Rusia no le interesa ese alto el fuego, porque como te he dicho, como he dicho, la estrategia es de desgaste en el futuro y Ucrania pues depende, es decir, depende entendiendo que a lo mejor el alto el fuego les puede venir bien para reponer fuerzas y que se han vuelto a armar, que aumente el ritmo de envíos para volver a realizar otra ofensiva, pero es complicado. Es decir, que al final son muchos factores y es complicado saber. Yo creo que es evidentemente lo mejor es siempre analizar el momento y luego pues analizar posibles consecuencias, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo con Nacho que al final no sabemos lo que puede pasar. Es que no, quiero decir que ha habido, además en una guerra como la de Ucrania, que ha habido tantos giros de guión, creo que es especialmente complicado. Sí, ya se suponía que la guerra tenía un final cantado cuando comenzó y a partir de ese momento el guionista no deja de sorprendernos. Me parece que el guionista de esta guerra está más interesado en marearnos que en darnos una buena historia con un fin a la vista, porque es una sorpresa permanente. Y es por eso que insisto tanto, por lo menos de mi cuenta, que no hay que dar ganadores. Esta película es Rocky, es como la película de Rocky, lo que no sabemos el dónde está Rocky, cuál de los dos es, no lo sabemos. Sí, yo no añado nada porque súper de acuerdo. Lo único que podemos hacer es eso, es analizar nuestra percepción, el cómo lo vemos. Pues yo he visto he leído que lo único que podemos tener en este momento son datos y los ánimos. De que el lado ruso también hay información menos, pero bueno, eso sí, o sea que no añado nada, que me repito.
de lo que ya hemos dicho. Vaya. Anotemos en la libreta las ciudades que se van tomando, las ciudades y las unidades que se van perdiendo. Sobre la base de eso podemos hacer un balance, pero más allá de eso, la guerra aparentemente va para largo, salvo que uno de los dos colapse, como usa la alegoría del Claro. box, salvo que alguno de los dos tropiece, Ujú. esto viene para largo y estamos en el round, creo yo, en el round número 3 de 14 o 15, y no sabemos cuándo va a terminar la pelea. En el round 15 te tiene que terminar, pero si va a terminar en el 7, en el 8 o en el 5 porque alguien logra pegar un golpe de efecto o porque alguien se queda sin sangre en los brazos, no lo sabemos. Lo interesante es entender, y con esto yo cierro, es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Ucrania, y siempre insisto en lo mismo. Yo creo que muchas veces no hablamos de Ucrania en sí, sino que tomamos posición respecto a lo que sucede cuando un país agrede a otro, cuando hay una agresión que afecta a civiles, cuando una situación derivada de la acción de un Estado con otro provoca una masacre cotidiana. Y me parece que más allá del análisis uno fija a veces una posición respecto a lo que en el fondo sucede y respecto a cuáles son las consecuencias de las acciones de los estados, más allá de Ucrania. Porque el análisis lo puedo repetir, si se trata de la guerra de Yugoslavia o la de Irak o cualquiera, y me parece que es importante no perder el foco de que estamos hablando de los ucranianos, de gente que fue invadida, que fue masacrada, que sigue siendo bombardeada, y al menos ahí mi análisis se termina y empieza la parte humana y digo, no es solamente la guerra, se trata de las personas que están en la guerra y no sabemos quién va a ganar, pero sabemos que alguien está perdiendo y está perdiendo todos los días, son los ucranianos. Eso no me cabe pero ninguna duda, porque más allá de analista, antes y después soy una persona y tengo mis valores. Solamente quería aclarar eso porque a veces uno se vuelve frío analizando estas cosas y se olvida de ser una persona. Sí, yo en ese sentido, yo creo que siempre nunca hay que frivolizar sobre un tema tan fuerte como es una guerra que destroza la vida de miles de personas, en este caso millones. Yo siempre estoy de acuerdo con esas lecturas porque yo creo que es importante respetar, respetar mucho cuestiones como que al final son gente que están jugando la vida, están jugando el futuro, y eso yo creo que nunca hay que perderlo de vista. Y eso yo creo que en cualquier conflicto eso hay que tenerlo siempre en cuenta, el factor humano, porque muchas veces es verdad que pecamos de hablar de como si esto fuese un videojuego y esto no es un videojuego, estamos hablando de personas y de miles de vidas, ¿no? Más allá de eso, porque claro, más abierto un par de temas ahí que quería también yo de cerrar simplemente, que es lo del colapso de los bandos está totalmente, es así, y es que de hecho Rusia está intentando apostar a que Ucrania colapse. Otra cosa es que le salga bien. Pero la apuesta ahora es que colapsen. Porque es que yo sinceramente, yo sigo dudando de la capacidad de Rusia para poder realizar una gran operación a gran escala. Porque ya lo vimos que en invierno no fue capaz. Tuvo Bakhmut, pero no. Porque también es desgaste, es una guerra de desgaste. Y claro, en un momento en el que no es capaz un, un bando ni otro en realizar una operación de gran envergadura, pues estamos en un impasse. Porque es así, porque yo dudo mucho de que los rusos, a no ser que hagan una movilización tremenda y de repente saquen 200.000 tanques de los inventarios, pero es que si no, yo no pueden hacer a lo mejor pequeñas operaciones, pero al final es eso, es otro round. Estamos en el round tercero, pues pasamos al cuarto de 14. Quiere decir que al final es eso, que es que no, como la capacidad de ambos no es suficiente para poder, digamos, tener una victoria decisiva, pues esto es cuestión de o esperar a que uno de los dos colapse o esperar a los acontecimientos que vayan ocurriendo en función de pues, pequeños movimientos, pequeñas victorias, en ánimo de los bandos, cuestiones también económicas, también que puedan pasar en otros lugares del mundo. Pues es complicado, hay tantos factores, pero bueno, yo creo que más o menos, toda la gente, la que estamos aquí, yo creo que somos conscientes de eso. Sí, y que además con lo de el colapso, ¿no? Cuando pasó lo de Wagner, el motín que tuvimos esas horas ahí de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí, no? Yo estaba justo en Zaporilla y estaba hablando con una chica de allí que por un momento ella se vino súper arriba y de repente era, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que este es el inicio del colapso que puede hacer
que verdaderamente esto, o sea, que se agilice esta victoria o el fracaso de Rusia, ¿no? Y era como esto de que ella me decía, es que es la única manera. O sea, en este momento, si queremos que la guerra se acabe en un mediano, corto plazo, o vivimos algo así, que de repente una sorpresa como esa, o vete tú a saber, ¿no? La cantidad de rounds que nos quedan. Y es que es cierto, o sea, y es que eso fue algo que a mí en ese momento yo era como la voz ahí de realismo, me decía, bueno, pues ojalá, pero no sé yo, ¿no? Pero sí que a cada mínima señal de que puede haber un colapso, o sea, y es lógico que se aferran a eso mismo y que también, en cierto modo, Rusia no voy a decir que ha decepcionado, porque creo que no es la palabra, pero yo creo que había gente que se esperaba que verdaderamente era capaz cuando empezó toda la guerra, de tener una operación especial, como lo llaman ellos, en unos días, que no fue así para absolutamente nada, y luego en invierno, que de nuevo demostró en cierto modo que no es tan fácil, ¿no? Y eso, digo, no es que no quiero minimizar el peligro de Rusia militarmente, porque no, pero es cierto que sí hubo muchísima gente que se ha sorprendido de que no es la potencia que se esperaban, ¿no? Y para acabar ya con lo que decíais, ¿no? De la parte más humana, esto, o sea, esto es algo que yo también hay muchas veces que en donde yo trabajo, pues más cuando la contraofensiva está en un momento más activo, cuando empezó, hacemos muchos artículos de actualización del frente desde Madrid. Con lo cual lo que hacemos es un mapa en donde hacemos este análisis, ¿no? De lo que han conseguido son avanzar 5 kilómetros en el frente de Bakhmut. ¿Por qué este frente es tan relevante, ¿no? Y se lo explicamos como a la gente, ¿no? Y eso está muy bien, pero luego es cierto que sin tú darte cuenta no acabas frivolizando quizá, porque yo creo que nadie olvida, ¿no? La situación en la que estamos, pero que se nos olvida, ¿no? Y que de repente está bien que recordemos, o sea, en mi caso, pues si ya puedes ir y verlo en tus carnes, ahí así que de repente te entra ahí toda esa cosa que en la redacción o en las oficinas, en los análisis, en los artículos, hay a ratitos que parece que se nos olvida, que yo ya te digo, yo creo que no, pero son, bueno, y eso, y que es muy relevante que lo recordemos, ¿no? Que estamos aquí, bueno, haciendo nuestros análisis y teorías de cómo puede ser, cuándo se acabará, cómo sería, ¿no? Pero que al final, pues bueno, no hay que olvidar nunca quién está detrás, que son las personas, ¿no? Y que lo que está pasando es muy Si, fuerte. si perdemos la humanidad, que nos reemplace la inteligencia artificial Ya describiendo la está, ya está, ya sí. Y no ya, marca lo que nos va a ser siempre necesario. ya Siempre va a no servimos para absolutamente ser. nada ya. Pues bueno, si no queréis añadir nada más, muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Nada, gracias a ti, hombre. Un gusto compartir con esta gente española. Muchas gracias, un abrazo. Hasta Gracias. luego. Un abrazo a todos, encantado.